Buenos días. Empezamos la segunda mesa de este peculiar curso de formación concursal. Esta mesa está dedicada a los presupuestos de la declaración de concurso y contamos con los dos ponentes que ya todos ustedes ya conocen. Por un lado, Pablo Arraiza, el compañero del Juzgado de lo Mercantil de León, y por otro lado, don Rafael Yanguela, del Juzgado de lo Mercantil de Logroño. Después de la primera mesa en la que hemos tratado los problemas preconcursales, el acuerdo extrajudicial de pago, los acuerdos de refinanciación, ya nos metemos directamente en la regulación del texto refundido, empezando por el principio, por los presupuestos de la declaración de concurso. En esta mesa vamos a poder afrontar una serie de problemas que actualmente se están dando en la realidad práctica de los juzgados, que ya venían dándose, pero que sobre todo ahora se están poniendo encima de la mesa. Por un lado, vamos a poder examinar en qué situación queda el concurso de la persona física. El concurso de la persona física, la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, la posibilidad o no de exonerar el crédito público. Ya saben ustedes que a partir del 1 de septiembre de este año, cuando entró en vigor el texto refundido, con esta nueva regulación del concurso de la persona física, el legislador, el ejecutivo que aprobó el texto refundido por la delegación que le hizo las Cortes, vino a incidir directamente, a aclarar e interpretar la ley concursal anterior, y en esta función de aclaración o interpretación vino a decir que el crédito público en ningún caso se iba a ver exonerado cuando en un concurso de una persona física el deudor solicitaba el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. A partir de la entrada en vigor de este texto refundido, como ustedes ya saben también, se han sucedido una multiplicidad de resoluciones judiciales, unas aplicando el texto refundido y diciendo que efectivamente, conforme a la norma, el crédito público no debe exonerarse, y otras, en cambio, diciendo que el crédito público que el texto refundido excede de las competencias que las Cortes Generales delegaron en el Ejecutivo, y por tanto deciden no aplicar los artículos 491 y 495 de este texto refundido y aplicar en cambio la interpretación contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, donde sí que venía a decir el Tribunal Supremo que el crédito público, en aquella parte que no era considerada en el concurso como privilegiada, crédito privilegiado, podría incluirse dentro del beneficio de exoneración del pasivo. Es decir, aquel crédito público calificado como subordinado u ordinario, según el Tribunal Supremo, puede ser objeto del beneficio de exoneración del pasivo. Sin embargo, el texto refundido entiende que no, y conforme al texto refundido, cualquiera que sea la calificación de este crédito público queda fuera, en cualquier caso, de este beneficio. Eso es un problema, vuelvo a insistir, que se está dando en la práctica y que nosotros en esta mesa vamos a afrontar con los dos compañeros expertos en esta materia. Además de este concurso de la persona física, como estamos hablando de presupuestos de la declaración de concurso, y uno de los presupuestos es el presupuesto subjetivo, el deudor, también vamos a tener la posibilidad de ver en qué estado queda la posibilidad de solicitar el concurso de determinadas empresas del grupo y de coordinar o consolidar las masas de estas sociedades del grupo en estos concursos que se están tramitando como conexos. Vamos a incidir básicamente en esta regulación de la consolidación de masas porque es una de las novedades que introduce el texto refundido en relación con la previsión o la falta de previsión sobre cómo tramitar esta consolidación de masas que se contenía o que no se contenía en la ley concursal. Y por último, un tercer grupo de materia que vamos a tratar y que forma parte de este contenido general de los presupuestos de la declaración de concursos viene referida a la
tramitación de los concursos necesarios. Concursos necesarios que, como ya saben, por la legislación de urgencia no se pueden presentar, pero que a partir del 31 de marzo, o del 14 de marzo, perdón, del año siguiente, del 2021, ya sí que se van a poder presentar, con el riesgo que eso conlleva para las empresas que están intentando salir de la situación de dificultad, de tensión económica, utilizando los mecanismos extraprocesales que se regulan en el libro segundo y a los que se ha hecho referencia en la primera de la mesa, y que ven cómo, antes de solicitar la protección de estos escudos en el juzgado, sí que ven una solicitud de concurso necesario. Vamos a ver cómo el texto refundido afronta estos problemas del concurso necesario. En definitiva, presupuestos incidiendo en el concurso de la persona física, incidiendo en el concepto de grupo de empresas y en la consolidación de masas, e incidiendo también en la tramitación de los concursos necesarios. Este es el contenido. Los ponentes ya les conocen. Pablo Arraiza, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de León, que precisamente ha dictado una resolución en relación al grupo de empresas, a este segundo concepto al que vamos a hacer referencia, que ha llegado al Tribunal Supremo y que ha dictado una resolución muy reciente de julio de este año, del 2020, en relación al grupo de empresas, un concepto que siempre es equivocado o siempre da lugar a confusión, y que nuestro texto refundido recoge también conforme al artículo 42 del Código de Comercio. Pablo Arraiza y Rafael Yanguela. Rafael Yanguela, magistrado del Juzgado Mercantil de Logroño, tuvo ocasión de pronunciarse en un concurso de persona física sobre la validez de un acuerdo extrajudicial de pagos en el que el deudor ofrecía un 100% de quita a sus acreedores. Esta validez del acuerdo extrajudicial, o en este caso la no validez de este acuerdo como intento de acuerdo extrajudicial de pagos de esta propuesta, llegó hasta el Tribunal Supremo, que tuvo la posibilidad de pronunciarse en la sentencia del año 2019, 150/2019. O sea que estamos hablando de un experto en el concurso de la persona física, que seguro que junto con Pablo nos va a resolver las dudas que se están planteando en relación a este concurso de la persona física. No ya tanto por lo que ha resuelto en relación al acuerdo extrajudicial de pago, sino porque también don Rafael Yanguela ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un tema crucial en cuanto al alcance del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que es el problema de la retroactividad, de la aplicación retroactiva del texto refundido a situaciones, a solicitudes del beneficio que se presentaron antes de la entrada en vigor de este texto refundido, antes del 1 de septiembre del 2020. Rafa tiene un criterio en relación con la retroactividad que podemos discutir en esta mesa, y que le lleva, si no me equivoco, a decir que debe aplicarse la ley concursal, la legislación derogada, a las situaciones previas a la entrada en vigor del texto refundido, y por tanto a estas situaciones previas a la entrada en vigor del texto refundido sí que resulta de aplicación la exoneración parcial del crédito público que prohíbe la nueva regulación del texto refundido. En definitiva, esta es la materia a tratar, estos son los ponentes. La metodología, como en otros años, va a ser que ellos van a intervenir presentando un poco con mayor detenimiento tanto los presupuestos, don Pablo, como el concurso de la persona física, don Rafael, presentando, y luego queremos que el desarrollo de la mesa se evolucione a través de un diálogo, a través de unas preguntas, que nosotros tenemos preparadas, pero que desde luego las tenemos preparadas de forma subsidiaria a la que los asistentes, los participantes en la webinar, puedan formular. Estas preguntas las podrán ir formulando a través del chat que les ofrece la aplicación, y que nosotros iremos leyendo y formulando a los ponentes para intentar
dar la mejor respuesta posible. Y ya sin más, después de esta introducción, creo que Pablo nos podría tomar la palabra para empezar a hablar un poco de los presupuestos y luego Rafa, ¿no?, del concurso de la persona física. Y luego ya entramos directamente con el coloquio. De acuerdo, pues muchas gracias, Marcos, y por supuesto muchas gracias a la organización del foro por una vez más, y a pesar de las especiales circunstancias en las que nos encontramos, pues haber contado otra vez conmigo. Vamos a estar muchísimo de menos la presencia de los asistentes, tanto en el desarrollo de las sesiones como fuera de ellas, pero bueno, lo hacemos con la esperanza y con la ilusión de que la próxima, sin duda, pues nos tomaremos todas las copas que no vamos a tomarnos en esto. Con esa ilusión y con esa determinación voy a empezar a contar mi pequeña parte, porque tal como ha explicado Marcos, va a ser una cuestión de muy brevemente intentar ilustrar los cambios que se han producido en esta parte de la ley en relación con presupuestos, legitimación y concurso necesario de acumulación. Después, como ha comentado Marcos, Rafael comentará el tema de concurso consecutivo, persona física, y luego entraremos en preguntas. Por eso va a ser telegráfica, o voy a intentar que sea telegráfica, la exposición de las novedades, que no debería haber novedades, porque la función del texto refundido no es modificar la ley, pero bueno, en algunos aspectos las modificaciones son esenciales y en otros no, y eso da lugar a las consecuencias que todavía están por decidir, porque somos un país con poca experiencia en problemas de ultravires, porque somos un país que siempre hemos tenido gobiernos fuertes en los que no ha sido necesario acudir, entre comillas, a la trampa del texto refundido. En Italia saben bastante más de esto, están acostumbrados a tener gobiernos débiles que se han visto tentados con mucha frecuencia con esa idea, y tendremos que un poco que guiarnos por los antecedentes de la jurisprudencia constitucional italiana. Entrando ya en materia, para que no se me ponga nervioso el moderador, en cuanto a los presupuestos de la declaración de concurso, en el subjetivo poca novedad hay, únicamente se va el concurso de la herencia, pero se va a una regulación específica y se pierde la oportunidad de tratar el tema de la comunidad de bienes. Yo ayer estuve hablando con un registrador mercantil que me estaba proponiendo en un acuerdo extrajudicial de pagos la posibilidad de admitir una tramitación que sea coordinada de los intervenientes de la comunidad de bienes. Bien, la ley el texto refundido no lo ha resuelto, y como veremos, la regulación de otros institutos como la legitimación o la acumulación de concursos sigue un camino contrario a esa posibilidad. Ya veremos por qué. En cuanto al presupuesto objetivo, el cañonazo del texto refundido es suprimir la referencia común de la exigencia del deudor. Es decir, la ley decía que el presupuesto del concurso, la insolvencia del deudor común, y ese adjetivo se lo suprime al deudor, de manera que queda un poco en el aire saber si es posible o no es posible declarar un concurso de acreedores en el que no haya pluralidad de acreedores, en el que solamente haya un acreedor, o incluso en el que no haya ninguno. En cuanto a esta última cuestión, el artículo segundo también introduce una novedad que puede pasar desapercibida, pero que tiene mucho que ver con esto que digo, porque ya no se exige en la solicitud de concurso voluntario la acreditación del endeudamiento del solicitante. Esta palabra desaparece también de la ley. Entonces, ya no hace falta que el deudor sea común, ya no hace falta acreditar el endeudamiento. Dejaremos para el debate si esto supone que un sujeto que no tiene ninguna deuda vigente, pero que prevea que va a ser insolvente en el futuro, si eso puede dar lugar o no a una declaración de concurso. Y en cuanto al presupuesto objetivo, también en relación con el concurso necesario, se introduce un nuevo supuesto, un nuevo hecho indicativo de la insolvencia, del artículo 2.4, que este sí coincide con el anterior, en el número, que es la declaración judicial o administrativa de insolvencia con una resolución firme. Luego veremos qué tratamiento tiene esto. En cuanto a la legitimación, desaparece el mediador concursal, pero que nadie se asuste, porque evidentemente el mediador concursal sigue estando legitimado para estar en un concurso consecutivo, pero el texto refundido lo lleva la legitimación a la regulación específica del concurso consecutivo. Se suprime la referencia a la posibilidad de legitimación de los miembros integrantes de persona jurídica que no sean socios o administradores responsables de las deudas de una sociedad. Por eso digo que quizás el legislador esté pensando en cargarse cualquier tentativa o cualquier intento de llevar la comunidad de bienes al concurso.
En cuanto a los presupuestos del concurso voluntario, poca cosa, se mantiene, no se ha modificado la exigencia de la firma de procurador para el concurso consecutivo de persona física. Dejaremos para el debate si ha cambiado, si ha derogado o no la Ley 25/2015. En cuanto a los documentos, si hay alguna novedad importante, por ejemplo, el que en relación con los bienes en el inventario hay que hacer referencia a las cargas, incluso aunque sean a favor de quien no sea acreedor, eso no lo teníamos antes. También se exige que se especifique la identidad de los directores generales. Y en cuanto a la dirección de correo electrónico de los acreedores, se matiza que únicamente debe de aportarse si la tiene. No sé si antes no estábamos inadmitiendo solicitud de concurso porque no se aportaran las direcciones de correo electrónico, aunque alguna vez sí hemos podido pedir alguna justificación de por qué se omitía. Bueno, también en cuanto a las cuentas anuales hay alguna novedad importante. La más relevante, y la única que voy a comentar, es que las cuentas anuales deben aportarse con independencia de que estén o no aprobadas. Muchas veces se dice, no aportamos las últimas cuentas anuales porque todavía no ha pasado el plazo para su aprobación por la Junta. Pues no es suficiente justificación para no aportarlas. Si ya ha pasado el plazo del primer trimestre del año natural para su formulación, deberán acompañarse con la solicitud de concurso, aunque no se hayan aprobado. Bien, en cuanto al necesario, en el necesario ha habido muchas modificaciones. Y muchas atienen a una idea común. La idea común es que la condición de acreedor del solicitante, en el caso de que sea un concurso necesario de instancia de un acreedor, que es el mayor número de supuestos se dan aquí, tendrá que acreditar desde el momento inicial su condición de acreedor, mediante documentación. El no hacerlo podrá dar lugar a la inadmisión de la solicitud de concurso necesario antes de dar traslado al deudor, eso sí, con la posibilidad de su sanación. Y también se refleja en los medios de prueba. ¿Por qué? Porque el acreedor instante únicamente puede pedir medios de prueba dirigidos a acreditar los hechos indiciarios de la insolvencia, pero no para acreditar su propia condición de acreedor. Su condición de acreedor la tiene que acreditar directamente, a través de documentación, sin poder acudir a otros medios de prueba. En cuanto a la tramitación, como digo, el juez puede inadmitir la solicitud por falta de legitimación del solicitante, por no acreditar la condición de acreedor, y se amplía a 3 los supuestos de concurso necesario exprés. ¿Qué es el concurso necesario exprés? Pues aquellos concursos necesarios que no tienen trámite contradictorio al deudor, no se le escucha al deudor, no se le da la posibilidad de oponerse, sino que directamente, si se constata la concurrencia de los presupuestos, se declara. Hasta ahora teníamos únicamente la existencia de un título por el que se hubiera despachado ejecución a premios sin que del embargo hubiera bienes libres bastantes para el pago, y se añaden 2 supuestos más. Uno es el nuevo que comentaba anteriormente, de la declaración judicial o administrativa de insolvencia por resolución firme, y otra es un supuesto que ya teníamos antes, pero que estaba entre los supuestos que sí daban lugar a audiencia del deudor, que es la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de manera general al patrimonio del deudor. Bien, como otra novedad es que el auto, no por el que se declara el concurso necesario, sino el auto por el que se admite a trámite la solicitud, se notifica a las administraciones, organismos y administraciones públicas, Hacienda Pública, Tesorería, Fogasa, etcétera. Se anticipa la comunicación de la situación de la declaración de concurso. Esto tiene que ver también con la regulación contenida en la Directiva de Reestructuración y Segunda Oportunidad, en la que se establecen los mecanismos de alerta y de comunicación temprana a las administraciones públicas. Bien, también tenemos alguna novedad en cuanto al emplazamiento del deudor, básicamente que también se puede hacer ya no solamente a través de administradores, sino también a través de liquidadores y de directores generales, y que únicamente será posible acudir al emplazamiento a través de estas personas cuando o bien no se encuentra el deudor en el domicilio registral, o bien, siendo diferente el real, no se conozca o no sea posible allí. Bien, la oposición también se modifica, la oposición que puede llevar a cabo el deudor. Primero, como decíamos, se aclara, es algo que ya se estaba admitiendo en la práctica judicial, pero se aclara que el deudor también, aunque no se decía expresamente en la ley, puede oponer falta de legitimación del solicitante, por ejemplo, por no acreditar la condición de acreedor o porque el crédito estuviera extinguido ya, por la razón que fuera. Pero también, como novedad, se le permite negar, tenemos que recordar que el deudor, en la oposición al concurso necesario, puede fundamentar su oposición bien en que no concurren esos hechos indiciarios de la insolvencia, o bien en que, aunque concurran, el deudor no es insolvente. Aunque haya presunciones, puede demostrar que no es insolvente. Pues hasta ahora, la insolvencia se refería al momento de la solicitud de concurso necesario. Bueno, pues con el texto refundido, esa oposición también se puede fundar en el hecho de que yo ya no soy insolvente en el momento de formular la oposición, aunque sí lo fuera en el momento de la presentación de la solicitud de concurso necesario. Y en cuanto al trámite, se amplía el plazo para la vista de 3 a 10 días
en el recurso de apelación que se pueda interponer contra la resolución que resuelva sobre el concurso necesario, el juez, no queda claro si tiene que hacerlo a instancia de parte o puede hacerlo de oficio, aunque parece esto último, puede adoptar medidas cautelares con independencia de que se hubieran adoptado en el momento inicial. También se regula algo más el tema de la iniciación de daños y perjuicios en caso de desestimación de la solicitud de concurso necesario. Se establece un poco más el trámite que tiene que seguirse y la exigencia de aportación de una relación detallada de esos daños y perjuicios por el deudor, quien deberá o podrá acompañar también documentos, dictámenes o informes periciales. También se introduce una novedad que es la notificación de la autodeclaración de concurso al cónyuge o la pareja de hecho inscrita. Eso no lo teníamos anteriormente y en algún caso daba lugar a algún problema. Y por último ya, en cuanto a la declaración conjunta de concursos, se suprime la posibilidad de que la realicen los miembros integrantes de una persona jurídica que no sean socios o administradores personalmente responsables de las deudas. También el artículo 43 introduce una modificación importante en el tema de la consolidación de masas. Introduce dos modificaciones importantes. La primera es que puede hacerse tanto de oficio como a petición de cualquier interesado. Y la segunda es que no queda ya limitado la posibilidad de consolidación de masas a la elaboración del informe de la administración concursal, a la consolidación de los inventarios y listas de acreedores de todos los integrantes de la acumulación, sino que lo deja abierto. Dejaremos para el debate si esto implica o no la posibilidad de consolidación de masas en otros entornos o en otros momentos diferentes del informe de la administración concursal. También, en cuanto a la competencia, se introduce una novedad en el caso de concursos conexos, que es el caso de que uno de los sujetos fuera competencia de un juzgado mercantil y otro de ellos fuera juzgado de primera instancia, como puede ser, por ejemplo, un concurso acumulado de cónyuges en el que uno es empresario y el otro no, atraería la competencia al juzgado mercantil. Y en cuanto a la competencia, igualmente, fuera de lo que es la acumulación de concursos, también la ley introduce una novedad importante en el artículo 52, que es constatar o confirmar la competencia del juez del concurso, competencia exclusiva para conocer las ejecuciones de créditos contra la masa que deben enlazarse con la ya previamente establecida por la jurisprudencia de que esta posibilidad quedaba reducida exclusivamente a los supuestos de incumplimiento o falta de pago de créditos contra la masa durante la fase de cumplimiento del convenio. Antes de la fase de cumplimiento del convenio no cabría ninguna posibilidad de ejecución, tampoco de créditos contra la masa, únicamente sería posible si se aprueba un convenio y durante la fase de su cumplimiento se deja de pagar. En ese caso, la ejecución sería posible y la competencia correspondería al juzgado del concurso, del concurso. Estos son básicamente y telegráficamente las novedades en materia de declaración de concurso y de presupuestos, legitimación, concurso voluntario necesario y acumulación de concursos, y sin perjuicio de que prosiga Rafael Yanguela en relación con el concurso de persona física, especialmente con el concurso consecutivo. Luego en el debate, pues aparte de las preguntas que puedan formular los asistentes, pues tenemos, como ha comentado Marcos, algunas preguntas preparadas que pueden ser de interés en relación con las novedades. Por tanto, por mi parte ya está. Muchas gracias, Pablo. Bueno, has hecho un repaso de las novedades y a mí me gustaría dejar señaladas algunas para luego tratarlas en el debate, porque hay algunas de las que has señalado que son novedades en el texto y que pueden dar lugar a algún problema a la hora de aplicar la norma en la práctica. Por ejemplo, tema muy importante, ¿qué ocurre con aquellos concursos? ¿Qué ocurre con aquellos concursos en los que únicamente hay un deudor? Tema muy importante porque afecta al presupuesto de la declaración de concurso y afecta también a aquellos supuestos de concursos de las personas físicas en los que se solicita el concurso para poder acceder al beneficio de exoneración del pasivo. Y muchos de esos concursos de personas físicas se solicitan o bien teniendo un único acreedor o bien sin masa. ¿Qué ocurre en estos supuestos? ¿Hay que admitir el concurso o no? Y si no hay que admitirlo, ¿estamos negando al deudor la posibilidad de acceder al beneficio de exoneración del pasivo? Tema muy importante y además que ha tenido ocasión de tratar la Audiencia Provincial de Barcelona en un auto de la semana pasada, de 13 de noviembre del año 2020, en el que precisamente lo que hace es cambiar radicalmente su criterio. Lo reconoce y dice que cambia radicalmente
su criterio en cuanto a esta cuestión. La trataremos luego cuando termine Rafa de introducirnos en el concurso de la persona física. Y luego también es importante qué hacemos o cómo hacer la consolidación de masas, aunque en realidad, por mi experiencia, la consolidación de masas se pide muy pocas veces en el juzgado, muy pocas veces. Yo en 10 años únicamente me lo han pedido una vez y no ha habido ningún problema, pero bueno, podemos tratarlo si a los participantes le interesa, sobre todo en aquellos supuestos de grupos de empresas. Y un tema que también me parece trascendental, y es la tutela de los acreedores contra la masa en los supuestos en los que resulta impagado su crédito tras la aprobación del convenio. Porque ya antes del texto refundido, el Tribunal Supremo ya nos dijo que en fase de liquidación concursal tampoco los acreedores contra la masa pueden iniciar ejecuciones. Pero quedaba por resolver qué ocurría en aquellos supuestos en los que se aprueba un convenio, pero quedan impagados créditos contra la masa a los que el convenio no les afecta. Y quedaba por resolver porque no se tenía muy claro si el juzgado competente para resolver bien de ese reconocimiento o bien de esa ejecución tenía que ser el propio juzgado del concurso o tenía que ser el juzgado de primera instancia o el juzgado de lo social, dependiendo del acreedor contra la masa, si es un acreedor laboral o es un acreedor común. En este caso, ya el texto refundido sí que viene a consolidar, por un lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, diciendo que en caso de ejecución, el competente es el Tribunal del Concurso, pero además da un paso más y viene a residenciar en el juez del concurso también la competencia para la declaración o para el reconocimiento, como llama la ley, de estos créditos contra la masa, cuando en realidad ya se ha aprobado el convenio y cesan todos los efectos del concurso, incluido el nombramiento de la administración concurso. En definitiva, 3 temas importantes. Pero bueno, vamos a dar la palabra a Rafa para que nos centre un poco en el concurso de la persona física. Gracias, Rafa. Bien, pues muchas gracias, Marcos. Guardamos esas preguntas para ser las primeras del siguiente párrafo, porque yo creo que ahí también tenemos bastantes cosas que decir sobre tal extremo. Obviamente tengo que agradecer al TAP que haya seguido contando con nosotros para hablar en estas sesiones. La verdad que es una auténtica pena no poder desplazarnos a Bilbao a compartirlas con todos ustedes, y es una pena también no poderles ver ni siquiera virtualmente para poder dialogar o entablar un diálogo más ameno. Pero bueno, la cuestión es así y así lo trataremos de realizar. Por eso mi presentación inicial también va a intentar ser muy práctica, tratar 3 o 4 puntos importantes en referencia a las modificaciones que haya podido haber en el concurso consecutivo y en cuanto al perdón de las deudas. Obviamente tener que referirme en parte al crédito público, como ya ha manifestado Marcos, sobre todo que sí que es cierto que dicta una sentencia. No tengo claro si me dio aquel día por tirar de ahí o lo único que hice fue ganar tiempo para ver qué hago después. No lo puedo referir, pero bueno, es lo que tengo que decir. Importante en cuanto a las novedades, que es una curiosidad, esto de decir en un texto refundido cuáles son las novedades ya de primera ya es un contrasentido, pero bueno, habrá que considerar que en algún sentido sí que ha habido novedades y obviamente en este aspecto ha habido bastantes. Lo primero, en cuanto al concurso consecutivo, se nos ha colado un invitado que además luego yo creo que volvemos a estar en la misma problema de siempre. Yo creo que hay cachos de la ley que redactan unos y otros tramos los redactan otros y ninguno se dedica a coordinarse. Y por eso diré ahora varios problemas que puedo detectar en referencia a la redacción del concurso consecutivo y del perdón de las deudas. Se nos ha colado un nuevo invitado. ¿Por qué? Porque ahora el concurso consecutivo no solamente viene referido al fracaso de un acuerdo extrajudicial de pago, sino que se nos ha colado el acuerdo de refinanciación. Y de repente el artículo 695 califica también como concurso consecutivo aquel que viene desde el momento en el que o no se alcance un acuerdo de refinanciación o no se pueda cumplir el mismo, o bien se declare nulo o ineficaz. Y en consecuencia también habla del concurso consecutivo de este tipo de acuerdos. Y luego la ley lo que hace es establecer unas normas comunes, tanto a los casos en los que provenga del acuerdo extrajudicial de pagos o del concurso consecutivo del acuerdo de refinanciación, hablando de determinadas materias de reintegración, rescisión y calificación.
Y luego nos habla de normas especiales en cuanto al concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación, pero es una cosa peculiar porque solo nos dice dos cosas. Nos habla de que no puede nombrarse como administrador concursal al que haya sido experto independiente, ni como auxiliar delegado, ni que los nuevos ingresos de tesorería, habla del 704, que se pueden calificar como créditos contra la masa al 50%. Cosa peculiar, porque decir que hay un concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación y darle como contenido especial que no puede ser el administrador concursal únicamente el experto independiente, nos deja así de cojos. ¿Cuál es el régimen que debe seguir un concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación? Pues no se sabe. Nos han dejado así. Ustedes dicen, no, hombre, hay que seguir el otro. Dicen, no, lo otro pone normas, régimen general del concurso consecutivo en referencia a un acuerdo extrajudicial de pagos. No habla nada más del acuerdo de refinanciación. Y es más, dices, bueno, pero seguiremos las normas del procedimiento abreviado. Pues que yo sepa, el 707 que se remite al procedimiento abreviado solamente se habla y expresamente está incluido dentro del apartado correspondiente al concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos, con lo que ya tenemos un primer problema. Si lo que se quiere es tratar de agilizar o de dar unas normas para agilizar la forma de llegar a través de un concurso consecutivo a una finalización rápida o incluso, vamos a ver también, que esa es otra duda que tenemos, a un perdón de deudas, desde luego esta no sería la vía, porque una persona que tenga o haya intentado un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y tenga un pasivo de más de 5 millones de euros, pues no podría, en su caso, seguir el trámite ordinario, tendría que seguir el trámite ordinario. Estaríamos hablando de un concurso ordinario consecutivo, que eso no entiendo, o por lo menos en mi modesto entender, no tiene cabida en esta circunstancia. Por lo tanto, creo que lo primero que vamos a tener que realizar es una integrar el concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación en caso de que se produzca con las normas del procedimiento abreviado o por lo menos las especialidades establecidas en el artículo 707 y siguientes para el acuerdo extrajudicial de pagos. Primera novedad que tenemos en referencia a este extremo. La segunda novedad que veremos es si realmente se consigue el concurso. La segunda novedad es una desconexión. Por primera vez el texto refundido habla de una desconexión en contra del criterio establecido por el Tribunal Supremo del concurso consecutivo y en referencia al perdón de deudas y al acuerdo extrajudicial de pagos. El sistema diseñado por el legislador español, tan farragoso, tan largo, que había cogido todos estos sistemas paralelos que se venían estudiando en la normativa, sobre todo en la cultura comunitaria o en la cultura anglosajona, nos ha llevado a que pasábamos obligatoriamente por la fase del acuerdo extrajudicial de pagos ante el notario, ante la Cámara de Comercio, pasábamos a través de un concurso consecutivo, pasábamos a través del perdón en su caso de deudas, incluso por un procedimiento largo de exoneración provisional y 5 años hasta que se puedan perdonar. Por primera vez, el artículo 488, al hablar de la exoneración del pasivo insatisfecho, nos ha desconectado. Ha hecho una desconexión en referencia al acuerdo extrajudicial de pagos. Hace una diferenciación entre aquellos casos, ya digo, en contra de lo que expresamente decía la sentencia del Tribunal Supremo, incluso una de julio de 2019, nos ha dicho, cabe la posibilidad de lograr un perdón de deudas. ¿Cuándo? Primero, cuando se hayan cumplido todos los requisitos del acuerdo extrajudicial de pagos y teniendo la posibilidad de hacerlo se haya intentado, en cuyo caso solo habrá que pagar créditos contra la masa y privilegiados, y en caso de que concurriendo los requisitos para pedir un acuerdo extrajudicial de pagos no se haya intentado cabe que se obtenga el perdón de las deudas pagando crédito contra la masa, crédito privilegiado y 25% de los ordinarios. Así en su contrario, que nos está diciendo, en caso de que no se reúnan los requisitos. O sea, se puede acudir a la vía del acuerdo extrajudicial de pagos o no. Y luego tenemos la tercera pata, que es aquel en el que no concurrían los requisitos para intentar un acuerdo extrajudicial de pagos y que teníamos la duda de si obligarle a abonar el 25% de los ordinarios o no, porque no había podido intentarlo. Y que ahora parece ser que la vía que tendremos que utilizar es que en este caso ni siquiera es necesario que pague este 25%. No reunía los requisitos, por lo tanto, en principio, crédito contra la masa y privilegiados es posible. La siguiente. Y aquel que en vez de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos ha intentado un acuerdo de refinanciación, le estamos incluyendo en el artículo 488. En principio, estaríamos hablando de una posibilidad de lograr un acuerdo con tus acreedores o un intento, que es lo que ya sabemos que el Supremo ha dicho. Hay que intentar efectivamente lograr un acuerdo con los acreedores. Obviamente, el acuerdo de refinanciación es un intento de lograr este acuerdo y, sin embargo, el artículo 488 se ha olvidado de él. Yo personalmente estoy en las mismas, como ya en su día, en las primeras orígenes del acuerdo extrajudicial de pagos, decía que aquellos que no lo podían realizar, si habían hecho un intento efectivo
y acreditado de lograr un acuerdo con sus acreedores podían obtener el perdón de las deudas, también consideró que en caso de que se haya intentado un acuerdo de refinanciación pueda darse cabida también por interpretación analógica en este artículo 488. Después lo que ha hecho la ley es establecer dos regímenes. El régimen general de perdón de deudas, lo que llamábamos antes el régimen del 178 bis 3 y 4, el que había intentado y el acuerdo extrajudicial de pago reuniendo los requisitos, la buena fe, diferencia los presupuestos objetivos y subjetivos. En cuanto al objetivo, en referencia a si se ha intentado o no y a la buena fe existente en cuanto a la no calificación del concurso culpable y los otros extremos que establece. Y en este caso establece un perdón de deudas, que alcanza los créditos contra la masa y privilegiados, y que desgraciadamente el 491 nos ha metido esa coletilla de que no cabe que abarque el crédito público y por alimentos. Vamos a ver, porque esto claramente es una contradicción con lo que sí que decía el artículo 178 bis 3 y 4 de la anterior ley concursal. Y en este caso, solamente en caso de sobrevenido de bienes puede revocarse la exoneración. Y luego establece un régimen especial, el régimen especial al que se puede acudir en caso de que no se puedan pagar todos estos créditos contra la masa y privilegiados, en el que hay que hacer un plan. Establece a 5 años para poder abonar los créditos que no se hayan podido abonar, en el que también el artículo 497 establece la imposibilidad de 498 de que se puedan exonerar los créditos por alimentos y los créditos públicos, que ya veremos si la discrepancia continúa o si hay alguna manera de esquivar este tipo de asuntos. Otro aspecto esencial o posibilidad que ha establecido la ley es la posibilidad de que, en caso de que se opte por la primera vía del régimen general, pero se observe que no se cumplen los requisitos con posterioridad, se le da, en este caso al deudor, la posibilidad de modificar su plan y adaptarse al régimen especial. Ya sabemos que la jurisprudencia antes se debatía en si cabía esta modificación o no cabía, o había que dar esta posibilidad de subsanación, pues ahora la propia ley ya lo ha establecido y ha acogido la tesis que la jurisprudencia podía asimilar en referencia a tal extremo. Y lo mismo en caso del régimen especial. Una vez que se proponía un plan de pagos, también cabe la modificación de este plan de pagos según las observaciones que los acreedores nos vayan realizando en referencia al mismo. Otro aspecto importante es que no sabíamos si el juez podía modificar el plan de pagos que se había realizado, y ahora ya expresamente el artículo 696 establece la posibilidad de que el juez acepte el plan de pagos o apruebe otro con las modificaciones que considere pertinentes. Importante porque yo creo que en este caso ya está además teniendo en consideración claramente que no tienen que pagarse todos aquellos créditos que no tienen que planearse, el plan de pagos para el pago de todos aquellos créditos que resten en el plazo de 5 años, sino que debe adecuarse a la capacidad económica de las circunstancias que en cada caso tenga el deudor. Llega bien por esta vía o bien finalmente, si no se ha conseguido abonar todos estos créditos, pero se ha hecho un esfuerzo conforme a los requisitos que ya venían establecidos con anterioridad en el artículo 178 bis, y se puede lograr, por lo tanto, el perdón de las deudas por esta vía. Otra circunstancia que quiero manifestar como modificaciones importantes. Otra modificación importante lo tenemos en referencia a la competencia para el conocimiento. ¿Por qué? Porque el artículo 44 dice que en estos casos el conocimiento es la regla general, pero tenía la intención de meter al empresario, en este caso para el juego de mercantil, de meter al empresario y hablar del origen de las deudas, pero la redacción, el proyecto de redacción ha quedado en nada y ha dejado solamente referencia a la legislación mercantil, lo cual nos va a hacer una dicotomía en referencia al acuerdo extrajudicial de pagos. Cuidado, porque en el acuerdo extrajudicial de pagos el 638 habla de una competencia y se refiere al que ya establecía antes el artículo 231, y sin embargo para el concurso consecutivo hay una competencia cambiada que sigue siendo empresario solamente el establecido conforme a la legislación mercantil. ¿Qué significa esto? Que aunque realmente no nos vincula quien haya podido conocer un acuerdo extrajudicial de pagos, sí que hay que tenerlo en consideración a efectos de que muchas veces la Cámara de Comercio, porque ha sido considerado, o el registro mercantil ha considerado como persona empresaria conforme al 638.4, resulta que a efectos del concurso consecutivo no concurre la condición de empresario, porque en este caso solamente es aquellos que conforme a la legislación mercantil lo sea, y nos podemos encontrar a efectos sobre todo de notificación y de traslado de cuál es el acuerdo extrajudicial de pagos, que no debe ir al juzgado mercantil, o que tiene que ir al juzgado mercantil en vez de al juzgado de primera instancia. Otra modificación importante, es en referencia a la posible declaración y conclusión de un concurso, en este caso también de un concurso consecutivo. Si nos vamos a 705.4, permite, en caso de insuficiencia de masa, que se solicite también con la solicitud de declaración la conclusión del mismo.
No dice nada más. Antes era el 238, el 176 bis, y ahora nos tenemos que remitir al 470 y al 472. El 470 permite la finalización del procedimiento, si no hay para abonar los gastos del procedimiento, con una significación especial, una modificación importante. No solamente habla de acciones de reintegración y acciones de responsabilidad de terceros, sino que además expresamente dice que no sea posible o que no sea previsible la calificación culpable del concurso. Ojo con esto, porque cuando viene un acuerdo extrajudicial de pagos puede haber o debe haber una valoración expresa por parte del mediador concursal, pero en otras circunstancias o cuando te lo manda directamente el notario o el deudor, esta calificación o previsible calificación culpable va a ser muy complicada de entender solamente con la documentación que te está presentando el propio deudor. Pero ¿dónde está la significación? La significación o la especificidad es que el 472 nos dice aquello que nos decía el 176 bis, de que en caso de que no haya suficiente para pagar los gastos del procedimiento, se podía concluir el concurso, pero dice, se concluye el concurso y ahora nos hace dos cosas. Uno, nos permite concluirlo, con lo que ya nos quita aquella lío que teníamos antes de que era imposible declarar y concluir en caso de que haya algún bien y haya que liquidar. Que teníamos problemas, por ejemplo, Pablo y yo sí que lo declarábamos y lo concluíamos y no nombrábamos un administrador concursal como nos mandaba la ley por si no había ningún bien que liquidar, pero ahora nos dice, concluido el concurso se nombrará un administrador concursal que liquidará los bienes del deudor y que finalizada la liquidación comunicará al juzgado esta circunstancia para que pueda en su caso en el plazo de 15 días acceder al beneficio a la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho. Nos dice cosas importantes, positivas porque permite declarar y concluir y negativas porque nos deja en un limbo jurídico que no hay manera de concluirlo. Uno, tenemos que nombrar un administrador concursal. ¿Dónde? En un concurso que ha concluido, con lo que ya mal andamos. Tenemos que un problema de dicotomía, dicen, no sabemos, si no hay concurso, no hay concurso. Entonces tenemos que nombrar un administrador concursal. Tendríamos ya obligatoriamente que tener abierta la sección segunda y la sección primera de apertura y hasta la finalización del concurso. En segundo lugar, dice, tiene que liquidar los bienes. ¿Cómo liquidar los bienes un administrador concursal en un concurso que no sigue la tramitación del concurso porque ha sido concluido? No hay apertura de liquidación. Por lo tanto, tampoco va a tener obligación de presentar un plan de liquidación. Nadie va a poder hacer observaciones a ese plan de liquidación. Nadie sabe el plazo que tiene para realizar esta liquidación. Nadie dice, comunicará al juzgado cuando finalice el mismo. Comunicará. No es una rendición de cuentas ni una solicitud de conclusión, es una mera comunicación. Y una vez realizado esto, se dará traslado al deudor para que realice la solicitud del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Nos ha dejado, obviamente, salvo que se acuda a las acciones de responsabilidad, en su caso del administrador concursal, por una negligente realización de este apartado, no hay ninguna manera ni control posible de la actuación de este administrador concursal, que ya digo, nombrado en un concurso que se ha concluido. Ya no me quiero imaginar en el momento en el que, como haya que vender algún bien y haya que inscribirlo en un registro público, cómo va a acudir el pobre administrador concursal y lo que se puede encontrar en un registro de la propiedad mercantil cuando empiecen a decirle que no tiene la capacidad para realizar este tipo de actuaciones. Lo digo a efectos de que, cuidado, porque aquí puede pasar cualquier otro tipo de cosa. Y simplemente para acabar, porque veo que si no se me va a escapar el tiempo, hablar del crédito público, ya hemos dicho, 491 y 497 lo excluyen en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo emanada de la sentencia de julio de 2019 que dejaba claramente interpretado qué había que hacer con el crédito público en caso de exoneración del pasivo insatisfecho. Por la vía del número 3, 4 quedaba liberado y por la interpretación del 5 había que incluirlo en el plan de pagos y finalmente también podía quedar liberado por esa vía. Así, de manera sinóptica, aunque luego podamos extendernos al mismo. La ley ha realizado esta modificación. ¿Y qué nos ocurre? Pues lo primero, que tenemos un problema, que como la ley no tiene ninguna disposición transitoria, porque en principio solo hay que cambiar artículo por artículo, no sabemos lo que se le aplica a las solicitudes que hayan sido realizadas con anterioridad. Es el primer problema. El segundo problema es que esta regulación es contraria a la anterior. Y entonces a estas solicitudes no sabíamos lo que se le aplicaba. Sí que es cierto que el propio Ignacio Sancho Gargallo es el primero que ya en un artículo doctrinal hablaba de que igual había un exceso de regulación, un travires en referencia a este extremo, y que fue acogido primero por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona en una resolución de 8 de septiembre de 2020,
que nos dice que la interpretación del Tribunal Supremo estaba clara en referencia a cómo debíamos interpretar el 178 bis anterior, que la regulación únicamente puede aclarar, armonizar la misma, pero no modificarla, que hay una regulación ultra vires, por lo tanto, que excede del marco normativo para el que ha sido habilitado el Gobierno en referencia a la realización de este texto refundido, y que como tal se puede inaplicar directamente sin necesidad de promover cuestión de inconstitucionalidad ante el organismo competente, conforme al 80, por ser contrario al artículo 82 de la Constitución española. Inaplica, por lo tanto, el 471 en referencia al crédito público y aplica la legislación anterior. Esto como principio de partida. El siguiente paso lo da también, o podemos leerlo en una resolución del Juzgado Mercantil número 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, de octubre, en el que habla de lo mismo, llega a la misma conclusión, pero también da otro matiz. Dice, y en todo caso vamos a tener en cuenta las solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho realizadas antes del 1 de septiembre quedarán, en su caso, afectadas por un principio constitucional, que es el de irretroactividad de la normativa sancionadora no favorable o restrictiva de derechos. Dice, lo que está claro es que si antes el crédito público estaba exonerado y ahora no, hay una restricción de derechos. Y como la interpretación de antes era clara y la de ahora, la legislación es contraria a la misma, no podemos aplicarla. Por lo tanto, se lo considera que no puede aplicarse la no exoneración del crédito público por estas dos vías. Yo me baso en esta segunda vía diciendo que es verdad. Yo tenía una solicitud de exoneración realizada con anterioridad, pero considero que, como hemos dicho, el sistema español es farragoso y el que va a conseguir un perdón de deudas y acude a un abogado para que le asesore, el abogado hasta el 1 de septiembre o hasta que por lo menos conocía el texto refundido de la ley concursal, tenía una cosa clara. ¿Cómo conseguimos un perdón de deudas? Tiene usted que pasar por un procedimiento que vaya por el acuerdo extrajudicial de pagos, un concurso consecutivo, para luego llegar al perdón de deudas. ¿Qué significa esto? Que desde el proyecto no está gestado en la solicitud de perdón de deudas, está iniciado cuando iniciamos la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos, en cuyo momento sí que estaban eximidas el crédito público. Entonces yo considero que desde cualquier solicitud cuyo acuerdo extrajudicial de pagos esté solicitado con anterioridad al conocimiento del texto refundido, puede llegar a este perdón de deudas porque no se pueden restringir los derechos por la retroactividad establecida en la Constitución española. El problema es que, claro, dices, ¿y cuándo conoce la gente que no va a quedar eximido este crédito? ¿En el 1 de septiembre? Digo, no, el 1 de septiembre entra en vigor, pero realmente ya se conocía la ley en el momento de su publicación en el 7 de mayo, que es cuando se publica. Y por eso considero que cualquier acuerdo extrajudicial de pagos, desde acuerdo iniciado con anterioridad a este momento, podrá llevar un perdón de deudas de crédito público sin aplicar la legislación actual, sino todavía aplicando la ley anterior. Simplemente por matizar, recordar en todo caso que hasta antes de julio de 2021 tenemos que transponer hay que aplicar la directiva 2019-2013 y que ello va a suponer también alguna modificación de esta regulación. Una de ellas es que sorprendentemente entre las deudas que dice que pueden no quedar exoneradas no está el crédito público. Sorprendente, pero sí que le dice que puede tener algún trato especial. Vamos a ver si el legislador asume el guante que le tiran desde esta directiva. 2, que el plazo de 5 años establecido se queda en 3 años, y esto dice que yo creo que va a obligar necesariamente a modificar este asunto. Y 3, importante, que la vivienda y algunos otros activos puede que queden en manos de la persona a la que se le exoneran los bienes, porque lo dice expresamente, se pueden alargar plazos o modificar, pero cabe que exista tanto vivienda como se quede con estos activos, cuestión que yo creo que también hablaremos luego en el debate de tal posibilidad. Esto como aspectos generales, pues no quiero pasarme más y perdón si me he excedido el tiempo, Marcos, pero podemos pasar a coloquio cuando quieras. Nada, en absoluto. De hecho, yo estaba tomando notas porque estoy poniendo una resolución precisamente en relación con la exoneración del beneficio del pasivo insatisfecho y estaba tomando notas para hacerlo constar en la resolución. Bueno, no tengo todavía preguntas de los asistentes, que vuelvo a insistir que les daremos total prioridad a estas cuestiones. Como no las tengo, si a mis compañeros de mesa no les importa, me gustaría incidir en este concurso de la persona física, por 2 razones. Primero, porque
Alguna estadística habla de que son los únicos que se han aumentado en estos días, que se han aumentado hasta un 64% las solicitudes de concurso de persona física buscando precisamente la exoneración del pasivo insatisfecho. Y segundo, porque yo creo que ahora lo que estamos precisamente resolviendo con partiendo por la mitad la práctica judicial es exoneración del crédito público sí, exoneración del crédito público no. Ultravires, que era una frase latina que jamás habíamos utilizado, ahora la tenemos hasta en la sopa. Ahora, unos juzgados de lo mercantil dicen que no aplican el texto refundido precisamente por este exceso de legislación. En definitiva, me parece que es un tema que es de mucha trascendencia y que da lugar, incluso aunque aplicásemos la nueva y más clara regulación, a muchos problemas. Concurso de persona física. Y respecto del concurso de la persona física, creo que hay tres cuestiones que podríamos discutir. En primer lugar, la que ya adelantábamos antes en relación con los presupuestos. Es decir, ¿se puede admitir un concurso de persona física en el que no concurran los presupuestos para la declaración de concurso? Es decir, aquellos concursos en los que haya un único deudor o aquellos concursos en los que no haya masa que repartir. Es una primera cuestión. En segundo lugar, admitido el concurso de la persona física, tendríamos que, como dice la ley, como dice el texto refundido, liquidar todos los bienes, o cabría la posibilidad de salvar de la liquidación concursal la vivienda y los bienes necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial del deudor. Y luego, en tercer lugar, ya el beneficio de exoneración del pasivo. Hay que pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos, hay que pasar por el concurso de la persona física, precisamente para llegar a este punto, el beneficio de exoneración del pasivo. ¿A qué alcanza? ¿Alcanza el crédito público o no? Si queréis intervenir respecto de la primera de las cuestiones, Pablo, que habló de los presupuestos, ¿se puede admitir un concurso de persona física de un único deudor? Y si se puede admitir, como decía Rafa, ¿cómo lo tramitamos? Porque la ley concursal no lo decía, porque no se planteaba ese escenario, y tampoco el texto refundido nos dice cómo tramitar un concurso de persona física con un único deudor o sin masa. No nos lo dice. Bueno, yo por tocarme a mí un poco más el bloque de los presupuestos, yo hasta ahora estábamos, por lo menos en León, y creo que es una cosa muy extendida, estábamos inadmitiendo los concursos en los que no hubiera más de un acreedor. Y teníamos un fundamento legal, aunque no fuera explícito, que era precisamente la exigencia, cuando se regulaba el presupuesto objetivo en el artículo 2, donde se hablaba al deudor común. En el momento que se decide un deudor común, es un deudor que tiene que tener varios acreedores. Esto se suprime con el texto refundido. Y el texto refundido no solamente hace esto en relación con esta cuestión, no solamente suprime el término común, también en el artículo 465 segundo, cuando regula las causas de concurso del concurso, introduce una nueva, que es la constatación de la existencia de un solo deudor cuando así resulte de la lista de acreedores. Claro, parecen dos modificaciones contradictorias una con otra. O sea, la supresión del término común parece dar a entender que sería admisible un concurso con un solo acreedor. De hecho, nos ha privado del elemento normativo que nos servía de base para inadmitirlos. Y además, incluso, como decía en el resumen inicial de los cambios, la supresión de la exigencia de acreditación del endeudamiento del solicitante también parece en la línea de ir incluso más allá, incluso hasta permitir la posibilidad de que exista un concurso sin acreedores, perdón. Aunque esto suene a una barbaridad, no puede no serlo en un contexto de insolvencia inminente. Yo puedo, en este momento, por mi ciclo empresarial, en este momento no tener actividad porque del mes de junio a septiembre, por ejemplo, no tengo actividad, estoy al día, pero sé, por la circunstancia que sea, sé que en octubre o en noviembre va a suceder algo que me va a llevar a la insolvencia. ¿Sería inadmisible este concurso? Pues yo creo que no. Yo creo que no sería inadmisible. O sea, pues yo creo que el cambio tiene que llevarnos a entender que es admisible
el concurso en el que haya un acreedor, incluso ninguno, siempre y cuando se dé un contexto de insolvencia inminente. Si hay insolvencia actual, yo no lo veo, porque si la ley me permite concluir el concurso cuando se constate en la lista de acreedores del informe definitivo de la administración concursal que hay un solo acreedor, pues ¿por qué no vamos a poder admitirlo, ¿no? Yo creo que en este caso tendríamos el soporte normativo del que nos hemos visto privado como consecuencia de la supresión del término común. En lugar de ese soporte normativo tendremos que acudir al que nos da el 465 segundo para decir, bueno, si la ley prevé como causa de conclusión del concurso la falta de prioridad de acreedores, pues con ese mismo fundamento debe inadmitirse, salvo, insisto, el supuesto de insolvencia inminente. Rafa. Yo, en este caso, estoy de acuerdo con Pablo, obviamente, pero sin embargo sí que considero, no solamente el 303.5 también dice que en caso de que en la lista de acreedores solo quede uno, se debe acordar la conclusión del concurso, también lo dice. O sea que realmente, si después nos está diciendo que en caso de un acreedor tenemos que archivar, a mí me parece que anticiparlo al principio es lo más lógico del mundo. Pero, o sea, yo estoy conforme con que yo creo que en caso de insolvencia actual, insolvencia inminente, habría que valorarlo, pero en el actual, desde luego, que un acreedor no declara un concurso y seguiré inadmitiendo por falta del presupuesto objetivo. Pero, sin embargo, sí que es cierto, y ya has citado, la verdad que no he leído el auto este que estás hablando de la Audiencia Provincial de Barcelona, pero la Audiencia Provincial de Barcelona sí que dictó un auto hace año y medio, a finales del 18, que dijo que en el caso de una persona a la que le habían inadmitido un concurso consecutivo en el que solamente había un acreedor, dijo que cuidado, que la finalidad del concurso, el fin último había cambiado, que ya no era la satisfacción de los acreedores, la mayor satisfacción de los acreedores que siempre ha sido obtenido como fin último, sino que le dice, en este caso, el fin último del concurso es precisamente la posibilidad de perdón de deudas del deudor. Dice, y en ese caso, el que tenga un acreedor o más es indiferente, lo que sea, el fin es otro. Entonces cambia la finalidad, el fin último del concurso. Y como ha cambiado, yo creo que en ese caso, y si lo dice expresamente, dice, mire, es que yo vengo aquí para que me perdonen esta deuda, yo creo que deberíamos de darle paso, porque es que hay que pasar por un concurso para entrar en las deudas. Eso sí que el perdón de deudas, eso sí que no tiene, aunque sea declarar y concluir, pero tiene que entrar. Entonces hay que admitirlo. Desde luego admitirlo hay que admitirlo. Hay que admitirlo. El problema, bajo mi punto de vista, es que ahora el texto refundido, efectivamente, con el texto refundido en la mano, otra cosa es la interpretación que queramos hacer, o la aplicación, más que la interpretación, no, la aplicación que queramos hacer del texto refundido. No permite inadmitir el concurso por falta del presupuesto de la pluralidad de acreedores. No permite hacerlo. Y parece que aboca a admitirlo, nombrar administrador concursal y únicamente concluirlo en base al 465, cuando el administrador concursal constata que únicamente hay un único acreedor. Pero meterte en esa... Otro problema es el concurso de la persona física, ¿vale? Porque entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Si al final lo vamos a concluir, o al final, cuando el administrador concursal haga el informe y diga que solamente hay un acreedor, ¿por qué, si en la solicitud ya nos consta que hay un único acreedor o que se han buscado otros acreedores artificiales, que es lo que suele ocurrir, para precisamente rellenar ese requisito subjetivo, ¿por qué no podemos admitirlo? Pues claro, el problema estaba en lo que la Audiencia de Barcelona decía, y era que hay que admitirlo porque en realidad lo que se va buscando no es el concurso, sino el BEPI, el beneficio de exoneración del pasivo. Problema, que es que ahora tenemos un artículo del texto refundido, no ya en relación a este tema del presupuesto de la prioridad de acreedores, sino concretamente en relación a la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo. Y es el artículo 486. Este artículo directamente nos está diciendo que únicamente podrá solicitar el beneficio aquel deudor cuyo concurso haya concluido por finalización de la liquidación o por insuficiencia de masa. Es decir, nos está diciendo el precepto, el artículo 486, que un concurso que se haya concluido por una causa que no sea esta, por ejemplo, porque solamente había un acreedor, no habilita al deudor a pedir la exoneración del pasivo.
Y lo que ha dicho la Audiencia de Barcelona ahora en este auto de 13 de noviembre, del 2020, de la semana pasada, es que, reconociendo que su criterio era admitir el concurso, ahora lo cambia y dice textualmente el auto, dice, ahora decimos justo lo contrario. Y confirma la resolución del juzgado de primera instancia en la que inadmitía a trámite un concurso de una persona física porque únicamente constaba un acreedor. Esto tiene apoyo no solo en el criterio de aplicación de la Audiencia de Barcelona, que ha cambiado el criterio y que podría llevarnos a los jueces de lo mercantil, si lo seguimos, a inadmitir ese concurso en el que haya un único acreedor, apoyo también en este texto legal, en el artículo 486. Porque siempre podemos decirle al deudor, oiga, mire, el concurso es el medio para obtener el beneficio, pero es que usted no puede obtener el beneficio si no tiene más de un acreedor. Y lo más importante, si no tiene masa. Si no tiene masa que liquidar. Porque además, y ahora sí que me gustaría entrar en el segundo de los temas, ¿qué ocurre? ¿Cómo tramitamos? Suponiendo que admitimos el concurso. Un concurso con un solo acreedor o un concurso sin masa, que es lo más frecuente. De hecho, el auto que estoy poniendo yo, que lo he terminado, lo voy a firmar hoy, lo voy a notificar, es precisamente ese. Un concurso en el que se intenta un acuerdo extrajudicial de pagos, no se consigue, y se viene la mediadora a solicitar el concurso consecutivo. Masa, cero. Tenemos que admitir ese concurso. Y si lo admitimos para darle la posibilidad, como he hecho yo, al deudor de solicitar el beneficio de exoneración del pasivo, ¿cómo lo tramitamos? Porque no hay ningún precepto en el texto refundido que nos diga cómo. Porque para el texto refundido ese concurso no debió admitirse. Lo mismo que para la ley concursal. ¿Cómo lo tramitamos? Yo os voy a decir cómo lo he hecho yo. Yo lo que hice fue declarar y concluir por inexistencia de masa y nombrar un administrador concursal, con todos los problemas que habéis avanzado. Nombrar un administrador concursal con un concurso que ya está concluido y nombrar un administrador concursal para no liquidar bienes que no existen, sino nombrar un administrador concursal únicamente para que informe en relación a los requisitos del beneficio de exoneración del pasivo. No hace falta. No sé si... No haría falta. Efectivamente, no haría falta. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que en este caso que yo he resuelto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no haría falta. En este caso en el que yo he resuelto, se nombra administrador concursal, o en este caso administradora concursal, a la misma mediadora que solicita el concurso consecutivo. Entonces, bueno, no haría falta, pero tampoco le ha causado ningún problema a esa mediadora que ya se encargó de la mediación, que se ha encargado de solicitar el concurso, bueno, pues ser nombrada ahora un poco para informar en relación a la concurrencia de los requisitos. Pero desde luego estoy con vosotros que no haría falta. Pero lo que sí me gustaría es un poco incidir en esta cuestión. ¿Tenemos que tramitar un concurso de persona física sin masa y permitirle el acceso al beneficio? ¿O ya directamente, con este precepto y con el criterio modificado de la Audiencia de Barcelona, el siguiente concurso en el que no haya absolutamente nada que liquidar, podemos directamente inadmitir? Ya os digo que esa es mi opinión. Eso es lo que deberíamos hacer. Yo tengo claro que el 705.4 te dice que en caso de insuficiencia, en la solicitud de declaración de concurso se acumulará la de conclusión. Y por mucho que diga el 472 que hay que nombrar un administrador concursal, lo mismo, tú lo estás diciendo para que digas si concurren los requisitos, pero es que eso no tiene que ser así. Es que lo que si cumples, si haces bien tu labor cuando admites ese concurso, si compruebas los requisitos, descubrirás que el 706 te dice que a la solicitud, el 706.2, a la solicitud del mediador concursal se acompañará no solamente el informe, sino que además la concurrencia de los requisitos para la confesión del beneficio o, en su caso, para la procedencia de la apertura de la sección de calificación. Yo lo tengo claro, porque como sé que normalmente voy a declarar y concluir y no voy a nombrar administrador concursal, desde luego le exijo, y en el caso del mediador concursal es el más claro, gracias a Dios tenemos ahí a mediador concursal, pero en ese caso le exijo que se pronuncie expresamente. Otra cosa es que también le exijo, cosa que tengo mis dudas si le tengo que exigir o no, la presentación del informe
y del plan de liquidación, que también lo dice el 706. Dice, si lo vas a pedir que se concluya, igual no haría falta esto. Pero yo sí que se lo pido porque también me es importante, uno, para ver si procede la calificación, si procede la exoneración y además cómo están los créditos calificados a efectos de ver si concurren los requisitos de la exoneración o no. Por eso digo, si haces bien tu trabajo, se acaba ahí. Yo sí quería... Tienes razón. Perdona, Pablo, un segundillo, simplemente para matizar. Es que tienes razón. O sea, yo cuando nombré administrador concursal, ahora lo estaba recordando, no era para que en el trámite del beneficio, que es un trámite aparte, lo que pasa es que el legislador lo incrusta en el concurso, no era para eso. Nombro administrador concursal porque como me ha solicitado la mediadora el concurso, pues ya en el auto digo, bueno, te nombro administrador concursal. Simplemente para esto. No sé si me entendéis. Sí. Pero ya en el mismo auto declaro y concluyo. Pero simplemente era nombrarla un poco para cambiar su estatus de mediadora solicitante a administradora concursal en un concurso que estaba declarando y concluyendo. Pero efectivamente yo estoy con vosotros que si no hay masa que liquidar, no hay que nombrar administrador concursal. Yo quiero introducir algunas matizaciones. Con esto no quiero decir que me desdiga del planteamiento anterior, que es el coincidente con el que has puesto, Rafael. Nosotros hemos ido de la mano en este planteamiento de no nombrar administrador concursal y dar audiencia a los acreedores por vía postal, para que además con un resultado sorprendente. Siempre ha tenido un resultado sorprendente porque hasta la fecha nunca nadie... Pablo, ¿tú crees que habría que admitirlo antes de nombrar? Lo que yo estoy haciendo es... porque Rafa está diciendo que no, y yo también, aunque he dicho que he admitido el anterior, pero también creo que con la nueva ley, con la nueva doctrina del Tribunal de la Audiencia de Barcelona, habría que directamente inadmitirlo, decirle, oiga, no puede usted acceder. Yo declaro y concluyo, no inadmito, declaro y concluyo. Bien, paso directo a exoneración. No. Es que eso no es lo mismo. No es lo mismo declarar y concluir que inadmitir. Porque si declaras y concluyes, sí que tiene acceso el deudor a solicitar el beneficio. Pero si inadmites a trámite del concurso, no. Pero una cosa, Marcos, es que una cosa es que no haya masa y otra cosa es que no haya más de un acreedor. Es que el auto de Barcelona se refiere a un único acreedor. Y yo creo que estamos hablando del supuesto en el que no haya masa. Entonces, no, por supuesto, no tiene nada que ver. Y es un único acreedor. Pero tampoco el supuesto en el que no hay masa, tampoco concurre el presupuesto objetivo implícito para declarar el concurso, ¿o sí? Bueno, sí, y concurre, pero la solución legal, que es la misma que la anterior, es declarar y concluir. El problema está en si nombramos administrador concursal o no. Entonces, yo lo que estaba intentando decir es que, efectivamente, yo, al igual que hace Rafael en Logroño, siempre he pensado que no debíamos nombrar un administrador concursal, primero, porque no tenía función alguna, porque no había bienes que liquidar y porque ya había emitido su informe como mediador concursal y, por tanto, y fundamentalmente porque no le íbamos a pagar. A mí me parece inmoral nombrar a alguien para un cargo al que no se le va a pagar. O sea, y encima, además, que era innecesario, ¿no? Porque ni había bienes que liquidar ni había necesidad de que emitiese informe de calificación porque ya lo había hecho como mediador concursal. ¿Qué cosas han pasado después? Porque han pasado cosas, sobre todo con el texto refundido, pero no solamente con él. Han pasado 3 cosas, fundamentalmente. La primera de ellas es muy importante, que es el texto refundido, que ya no liga el silencio de los acreedores a la concesión del beneficio, que eso es un problemón. Bueno, yo hasta ahora decía, no, yo tengo la conciencia muy tranquila, yo no nombro a ningún administrador concursal, no nombro a nadie sin pagarle, y si los acreedores no quieren saber nada de este asunto, pues se acuerda la exoneración y punto. ¿Qué pasa? Que ahora la ley no me permite hacerlo. La ley me obliga a pronunciarme aunque los acreedores guarden silencio. Que ahí tendremos que ver si aquí hay un exceso en la delegación legislativa y tenemos un ultravires, evidentemente, que probablemente lo tengamos. Pero tenemos un problema serio. El segundo problema es los concursos consecutivos sin mediador concursal. Los supuestos estos de 2 renuncias consecutivas a aceptación y nos viene el concurso consecutivo sin que haya habido mediador concursal y, por tanto, en el que no tenemos un informe de calificación del mediador concursal. Ya tenemos el escenario inicial también cambiado por segunda vez. Y la tercera cuestión es algo que yo he constatado en la práctica. Yo no sé en los demás si os ha ocurrido lo mismo, pero yo estoy muy sorprendido con el altísimo índice de calificación culpable de los concursos de persona física. Es una cosa tremenda. Por lo menos en León hay un porcentaje descomunal. ¿Por qué? Viene los consecutivos. Viene el informe de mediador concursal en el que plantea siempre concurso fortuito.
con muchísima frecuencia sin explicar por qué. Simplemente la situación de insolvencia se debe a un sobreendeudamiento. Bueno, ya lo sabemos, pero ¿cómo hemos llegado a ese sobreendeudamiento? Normalmente los informes de mediador concursal, por lo menos en el ámbito de la provincia de León, no se meten en más. El sábado por la tarde me quedé medio dormido viendo una película de las hace las 3 los fines de semana que iba sobre una administradora concursal. Es la primera vez que veo la figura en una película y era de Estocolmo. Ajá. Era de Estocolmo. No, ahí lo dejo. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen todos con informe fortuito. ¿Qué pasa en León? Pues que en León hay un fiscal que yo creo que hace su trabajo y entiende que como no se ha justificado suficientemente la situación de sobreendeudamiento y el camino con el que se ha llegado a ella, propone en su dictamen concurso culpable. Llegamos al incidente de calificación y el deudor, en el 95% de los casos, si no estoy exagerando, muestra una opacidad absoluta. Es decir, no explica, no acredita, no hace. La Audiencia Provincial de León ha dictado ya varias sentencias confirmando las del juzgado diciendo que por desplazamiento de las cargas probatorias, el que tiene acceso a la documentación acreditativa de las circunstancias que han llevado al deudor al sobreendeudamiento es el deudor. Y si el deudor no levanta esa carga, si no acredita y no explica, tenemos que dar por acreditado que es un concurso culpable porque se ha incurrido como mínimo culpa grave en la generación de la situación de insolvencia. Claro, entonces esto me pone en una situación, en una diatriba complicada, porque yo si fuera abogado de los que llevan ese tipo de asuntos, recomendaría presentar un escrito, no se me tome literalmente esto no es un consejo, es una maldad sobre esta situación, en el que diga no tengo nada, aunque sea mentira, y por tanto que no se nombre administrador concursal y que vayamos directamente a la exoneración. ¿Por qué? Porque si digo la verdad y digo que tengo un sueldo o una pensión en el que me pueden embargar una pequeña parte, que esto ya, si da tiempo lo hablaremos porque es también muy problemático, se va a tramitar el concurso, se va a nombrar un administrador concursal, porque para ese sí va a dar para pagarle, porque no hay insuficiencia de masa. Y el administrador concursal a lo mejor califica fortuito, pero llega el fiscal y dice que es culpable, y el juez dice que es culpable, ¿no? Entonces, ese planteamiento inicial, insisto, se ha visto expuesto a circunstancias posteriores que a mí por lo menos me están haciendo reflexionar sobre la conveniencia de su evolución. No sé si me explico. Perdón un segundillo, pero es que tengo alguna pregunta en el chat. Tengo concretamente dos. Una es en relación al concurso necesario y otra en relación al concurso de la persona física. Voy a empezar por esta para avanzar, porque se nos va el tiempo, para avanzar ya en el contenido del plan de pagos. ¿Vale? Ya hemos hablado del concurso de la persona física, los presupuestos, la admisión, nombramiento de administrador concursal, pero vamos a ponernos ya en el caso de que hemos terminado el concurso y vamos a solicitar el plan de pagos. La pregunta es la siguiente, ¿vale? A ver los expertos. Bajo mi punto de vista ya avanzo que esta pregunta, este supuesto que contiene la pregunta, no puede darse en la práctica. El asistente lo pregunta, pero yo creo que no puede darse en la práctica. A ver qué me decís vosotros. La pregunta es, hola, por favor, ¿me pueden citar alguna resolución que admita, y aquí es donde viene la cuestión, que admita incluir en el plan de pagos del 495? Estamos hablando beneficio de exoneración del pasivo, régimen general, no se pagan todas las deudas exonerables y se va al plan de pagos. Que incluya en el plan de pagos del artículo 425 cuotas de préstamo, entre paréntesis, privilegio especial, impagadas después de la declaración de concurso. O dicho de otra forma, ¿se pueden incluir en el plan de pagos cuotas de préstamo que en el concurso estarían calificadas como privilegiado con privilegio especial? ¿Sí o no? A ver, las cuotas posteriores Esto entronca con partimos de que no sería privilegio. puede liquidar la vivienda. Ya que te he contado, ¿eh? La duda es si se puede dejar la vivienda por ahí fuera. Efectivamente, entronca con lo que hemos hablado. En el concurso, obviamente, ¿se puede dejar la vivienda? En el perdón de las deudas no estaría realmente incluido. Con la ley actual no podríamos tener eso incluido, ni siquiera que fuera privilegio especial, porque teníamos que haber vendido la vivienda, haber pagado especial, y el resto del crédito no es privilegio especial, pasa a ser ordinario o en su caso subordinado. Eso es, la ley ahora mismo está así. Otra cosa ya es si alguien, no digo que no lo pueda intentar, porque yo tampoco lo veo descabellado, intenta dejar fuera del concurso una vivienda,
Normalmente Sí. suele estar ejecutándose en otro sitio, por lo tanto se puede tratar de alguna manera de dejar aparte, y justifica que es más beneficioso para los acreedores que se mantenga el abono de esas cuotas que tener que alquilar una vivienda que le supone un mayor coste. Y ello redunda en que con ello va a poder pagar más crédito a sus acreedores, y así lo pone en el plan de pagos, que el que pudiera pagar en caso de no hacerlo. Esa vía se puede utilizar. Realmente, también la Audiencia de Barcelona dijo que la vivienda hay que ponerla sí o sí en el plan de liquidación y que por lo tanto su exclusión no puede quedar. Por lo tanto, tienes que incluir la vivienda y luego ya mirar a ver cómo tratamos este asunto con los acreedores. Pablo. Yo sí he admitido la posibilidad de dejar la vivienda fuera, pero con circunstancias que yo creo que lo justifican, es decir, que no perjudican a nadie. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto primero es que las cuotas se estén pagando sin cargo a la masa activa. Es decir, que el deudor, por ejemplo, disponga de una nómina, de una pensión, y que hasta el límite de lo no embargable, esa parte no forma parte de la masa activa. Si el deudor es capaz de asumir las cuotas con esa parte, muy bien. O con el apoyo de su padre, pues muy bien. Segundo, el hecho de que se excluya de la liquidación no implica que en caso de impago el banco no pueda ejecutar la hipoteca, por supuesto. Estamos fuera del concurso ya y tiene esa facultad. Y tercero, el tercer requisito sería que el bien valiera menos que la deuda. Es decir, que no se puede, que de su venta no salga ningún beneficio más allá del acreedor privilegiado especial. Si el bien vale 100, pero el acreedor privilegiado especial se va a llevar todo lo que se saque por ella porque su crédito es superior, solamente en esos casos, es decir, sí es posible que quede fuera de la liquidación y no perjudica a nadie y no vulnera ningún precepto de la ley concursal. Sí sería posible, claro. Pero en ese caso, enlazando con la pregunta que se hace, en ese caso no estaríamos ante un supuesto de cuotas impagadas, estaríamos en un supuesto de cuotas por vencer, que yo creo que sí tiene que incluirse en el plan de pagos. Porque en el plan de pagos se exige que se elabore un proyecto para ver cómo se van a afrontar los créditos pendientes de pago. Claro, las cuotas pendientes son créditos pendientes de pago, aunque no hayan sido impagadas porque todavía no han vencido. Yo me estoy encontrando en la práctica con algún problema porque muchas veces se omite, se pretende una exoneración inmediata a pesar de que existe un préstamo hipotecario. Yo creo que en estos casos no pueden dar lugar a una situación de exoneración inmediata. Tiene que haber una exoneración con plan de pagos y en el plan de pagos se tiene que pedir, ¿cómo? Pues pedir un plan de pagos conforme con el propio plan de pagos del préstamo hipotecario. Es decir, no hay limitación de 5 años porque la propia ley concursal, el texto de fondo también permite que si la propia obligación tiene un plazo de vencimiento superior a 5 años, se incluya ese. Yo creo que en estos casos no habría lugar a exoneración inmediata, debería dar lugar a un plan de pagos y en ese plan de pagos deberían reproducirse las condiciones de pago del propio préstamo hipotecario. Vamos, totalmente de acuerdo con vosotros y aquí lo estamos haciendo. Se podría excluir la vivienda en esos términos que ha dicho Pablo perfectamente. Es decir, si la carga hipotecaria es superior al valor del bien, en este caso, si se realizase la vivienda, efectivamente no habría ningún beneficio para el resto de los acreedores y si el titular de la carga lo permite, pues no hay ningún problema en sacarla del concurso. Y en segundo lugar, efectivamente, que no salga de la masa activa del concurso el pago de las cuotas hipotecarias. Y luego, una vez excluida del concurso la vivienda en estas condiciones, queremos solicitar el beneficio de exoneración del pasivo, habría que hacer referencia, efectivamente, a esta situación del préstamo hipotecario y con qué ingresos se están pagando las cuotas. ¿Para qué? Pues para tener en cuenta la situación del deudor y tener en cuenta ese préstamo hipotecario y esas cuotas en relación con el pago que debe hacerse aplazado de las cuotas o de la parte de la deuda no exonerable. Por último, antes de entrar, para dejar ya el tema de la persona física y antes de entrar en la siguiente pregunta sobre el concurso necesario, porque veo que hemos dejado para el final el verdadero problema. ¿Vosotros incluís dentro del beneficio, o tenéis, vuestro criterio es incluir dentro del beneficio el crédito público o no? El crédito público en la parte, por supuesto, en la parte ordinaria, crédito ordinario o crédito subordinado. No el crédito contra la masa o crédito con privilegio general, que eso en ningún caso sería deuda exonerable. Según vuestro criterio, si alguien va al juzgado de León o va al juzgado de Logroño, ¿podría obtener la exoneración del crédito público en esta parte, aplicando la ley concursal y la sentencia del Tribunal Supremo? ¿O, por el contrario, aplicaríais el texto refundido?
Yo tengo mis... A ver, de momento el único que lo ha pedido lo ha conseguido, pero lo ha conseguido por la vía de que ya lo había pedido antes. Es de que no le puedo aplicar a algo ya pedido antes del 1 de septiembre, en este caso de mayo, una legislación que es posterior. De momento, como dice por ahí, he ganado plazo para pensármelo. Tengo mis dudas porque, claro, cuando dicen, es que no, la ley es contraria a la regulación anterior. Yo casi diría que es contraria en parte, porque yo creo que en la exoneración, el régimen general de exoneración directa que llamábamos antes, sí que es contraria, porque ahí teníamos todos claro que exonerábamos el crédito público. Pero cuando entramos en plan de pagos, en el plan de pagos había una previsión de que el crédito público no se exonerase. Y ahí lo que hubo es una interpretación, y no lo puedo llamar de otra manera, del Supremo. Entonces, yo en ese segundo párrafo digo, a ver, que una legislación vaya contra una interpretación del Supremo, no lo veo que sea un exceso de regulación. Es una contrariedad respecto a otra cosa. Entonces, por eso, en mi caso, además, era claro porque era una exoneración directa, ¿eh? No tenía problema, pero aún así Sí. preferí coger la de la seguridad jurídica y la de la restricción de derechos. Pero en ese segundo caso, y ojo que las dos sentencias, los dos autos que he citado de Barcelona y de Madrid, no tratan el primer caso, hablan del segundo, del plan de pagos. Y ahí yo tengo mis serias dudas de que podamos aplicar ese extremo, porque yo creo que la regulación no distingue, no es distinta, es distinta la interpretación que había hecho el Supremo. Ahora es más tajante, ¿vale? Pero no cambia. Entonces, tengo mis dudas. Lo cierto es que todavía no me lo estoy planteando y estoy estudiándolo para ver cómo lo hago. Pero vamos, de momento el que ha venido lo ha conseguido, pero de la otra manera. ¿Pablo? Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque sí quiero hacer un matiz a futuro. Estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, porque yo creo, decía Carlos Nieto Bueno, Pablo, Rafa no se ha mojado, dice que solo está estudiando. Sí, no, yo sí me voy a mojar. Decía que van a inventar un videojuego de buscar ultravires, ¿no? Y entonces ahora aparecen ultravires por todas partes. Yo creo que en la duda de lo que es ultravires, solamente digo esto, en la duda, y con independencia de que nos convenga o nos beneficie en cada caso concreto aplicar o no aplicar el texto refundido, creo que en la duda de si algo es ultravires o no, deberíamos ir a la seguridad jurídica. Porque el hecho de que cada juez que está facultado para ello y no aplique una norma por vulneración de una norma de rango de ley, es una muestra de salud democrática, pero tiene también sus efectos, sus consecuencias negativas. Y una de ellas es la inseguridad jurídica, porque cada juez hace lo que quiere, ¿no? Entonces, lo que quiere, lo que entiende que debe hacer, pero... Entonces, yo no creo que en general el texto refundido incurra en ultravires solamente porque contradiga la interpretación jurisprudencial de un artículo de la ley anterior. Yo creo que para que incurriese en ultravirus tendría que incurrir en contradicción directa y literal con el precepto, no con su interpretación. Y de hecho, haciendo un ejercicio de honradez, yo creo que todos, si nos remontamos al momento en que conocimos la sentencia del Supremo, un poco fue sorprendente, porque nos parecía que la ley dejaba claro que el crédito público no se exoneraba, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, mi opinión es que el texto refundido no puede inaplicarse, porque como mucho contradice una interpretación jurisprudencial de la norma, pero no la propia norma en sí. Entonces, a mí yo apostaría por no exonerar, pero con un matiz importante. Un matiz importante y además bastante profundo, que es, habéis hablado de la directiva. La directiva tiene que estar transpuesta en julio del año que viene. Bueno, no tengo noticias sobre la evolución de esta evolución legislativa, pero no news, ya sabemos lo que significa en este caso. Problema. ¿Qué pasa si llega a julio de 2021 y no se ha adaptado la ley concursal a esta exigencia de exclusión del crédito o de inclusión o de extensión del crédito público a la exoneración? Pues yo creo que en ese momento sí podremos dejar fuera el crédito público. ¿Por qué? Todos sabemos que las directivas no producen efecto directo ni siquiera cuando pasa el plazo de 2 años y no se transpone el derecho interno, desde el punto de vista horizontal. Pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí ha dicho que en las relaciones de los ciudadanos con el Estado, en ese tipo de relaciones, sí se permite a los tribunales hacer una aplicación directa de las directivas en aquellos casos en los que los Estados miembros no han traspuesto la misma a su derecho interno. Bueno, pues en estos casos tenemos un caso claro de una relación del ciudadano con los poderes públicos, porque estamos hablando de crédito público. Yo creo que como resumen, si llegado julio de 2021 no se ha modificado el texto refundido para incluir el crédito público en la exoneración del beneficio satisfecho, se podrá invocar la directiva para que los jueces la apliquen directamente y lo hagan.
Yo no voy a añadir ningún argumento al que habéis dicho los dos. Entre otras cosas porque es justo, ya os digo que estoy terminando de redactar un auto y va en ese sentido. Va en ese sentido. Yo aplico el texto refundido. Me alineo con la tesis que aplica el texto refundido. ¿Por qué? Pues porque no creo que haya exceso en la regulación del texto refundido, por el principio de seguridad jurídica del que hablaba Pablo, por ese carácter interpretativo de la norma, es la misma ley concursal interpretada, por ese carácter obligatorio de la fuente del derecho. A nosotros nos obliga la fuente del derecho. Y el Ejecutivo lo que hace es interpretar un término oscuro, y no hay ninguna razón por la cual el Ejecutivo, al interpretar el término oscuro, tenga que acudir a la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo. O sea, por esas razones yo me alineo con esa tesis que descarta el problema de ultravires en el texto refundido y que, en base al principio de seguridad jurídica, yo tengo esta norma, me dice que fuera el crédito público, lo descarto. Entre otras cosas porque, como también dice Pablo, ¿qué vamos a hacer? Coger todo el texto refundido y luego que cada juzgado de lo mercantil vaya examinándolo para ver si hay un exceso de legislación, porque hay muchos. Está en el beneficio de exoneración del pasivo, está en el déficit, está en la atribución de competencia al juez del concurso, por ejemplo, para la sucesión de empresas. ¿Y qué hacemos? ¿Que cada juzgado diga si aplica o no aplica el texto refundido? En lo único que no estoy de acuerdo es en la última afirmación de Pablo de que cuando se transcurra el plazo de transposición de la directiva, necesariamente tendremos que aplicar la directiva y exonerar el crédito público, porque la directiva no obliga a los Estados miembros a que se exonere el crédito público. No lo obliga la directiva. La directiva permite a cada Estado miembro elegir determinadas deudas no exonerables para obtener el beneficio. Ya lo decía el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de julio del 2019, donde sí que hacía referencia a esta directiva. Y el Tribunal Supremo, diciendo esto, dice, la directiva lo permite. Entendió que aún así tenía que interpretarse que el crédito público había que exonerar. En definitiva, yo me alineo con la tesis de que hay que aplicar el texto refundido. Por seguridad jurídica, porque no hay extralimitación, porque es una norma interpretativa y además hay que aplicarlo, doy un paso más, ya a cualquier resolución que se dicte ahora, con independencia de que se haya solicitado el concurso antes, el acuerdo extrajudicial de pagos antes o el beneficio antes de la entrada en vigor. Pero bueno, a ver en qué resulta esto y luego ya, claro, las audiencias se encargarán de unificar los criterios. Nos quedan 3 minutos, hay una pregunta que ya cambiamos un poco de tercio para entrar un poco de pasada en el concurso necesario. Ha dicho Pablo que efectivamente el texto refundido en aquel concurso necesario express, en los que no necesitamos el emplazamiento del deudor y el señalamiento de una vista, pues ya nos permite en determinados supuestos declarar el concurso. Y la pregunta que se nos formula es si es posible declararlo simplemente con una declaración del juzgado de lo social en una ejecución laboral en el que se diga que el deudor, que la empresa es insolvente. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Cuando se refiere a la declaración judicial, yo creo que estaba pensando en las declaraciones judiciales de insolvencia que se producen en los juzgados de lo social, en los procedimientos de ejecución, cuando no se encuentran bienes. Automáticamente eso da lugar a una declaración de insolvencia que tiene sus efectos de cara a las posibilidades del trabajador de obtener a saldar su crédito por otras vías, ¿no? La pregunta que se hace por el asistente es si a estos fines es suficiente con aportar una publicación del BORME. Bueno, yo creo que sí, siempre y cuando en esa nota, porque ahora mismo, aunque muchas veces la has visto, pero no tengo en la cabeza si hace declaración expresa de su firmeza la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en el boletín correspondiente. Es decir, para mí sí sería un medio de prueba admisible para declarar el concurso, siempre y cuando de esa publicación se extraiga que la resolución es firme, porque el texto respondido es explícito y enfático, porque dice siempre que sea firme, ¿eh? No dice una declaración firme, dice la declaración de insolvencia siempre que sea firme, como subrayando la importancia de la firmeza, ¿no? Y como además el deudor no tiene posibilidad de oposición porque es un concurso necesario express,
no se le va a permitir acreditar que recurrió esa resolución y que ganó el recurso, únicamente, insisto, sería admisible si de ese medio de prueba resultase la firmeza de la resolución. Pablo, A mí me choca, Rafa. una de las cosas que más me choca de esto, de la ampliación de los requisitos del concurso express, es que yo creo que ahí va contra la propia práctica judicial. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que a mí los que me piden con los presupuestos del concurso express, me piden expresamente que dé traslado al deudor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos es una mera esforzar al deudor a que te pague. Dice, mira, pues si no me pagas te va a meter una solicitud de concurso necesario y te vas a enterar. O sea, es que a mí me lo piden expresamente. No me dicen, no haga usted concurso, no declare directamente, no dice, y de traslado, digo, si es que lo hacen ellos, digo, oiga, ¿qué ha pedido usted? Sí, sí, dale traslado. Y lo estoy haciendo, digo, oye, si tú lo has pedido, no voy a ser yo el que me lo cargue, pero sí, es cierto que con las publicaciones es suficiente, si es firme, no hay problema. A mí, de todas Bueno, maneras, me parece una buena solución el que se amplíen los supuestos. Aunque en general, como jueces, nos gusta poco que algo tan grave como una declaración de concurso se haga sin ni siquiera poder escuchar al deudor. Yo creo que es un movimiento audaz, porque yo creo que es justamente para evitar lo que tú dices. O sea, se amplían los supuestos de concurso express para que no se le dé un mal uso al concurso necesario, que es el que se le está dando casi siempre, que es el forzar para que haga, ojo, para que haga un pago contrario al orden de prelación de crédito de la ley concursal, un deudor insolvente, ¿no? Entonces, tenemos que intentar evitarlo. Yo creo que este paso es un paso para reducir la incidencia de ese mal uso del mecanismo. Yo creo que por eso merece una valoración positiva. Bueno, ya la Audiencia Provincial de San Sebastián ya tiene el criterio de inadmitir concursos necesarios en cuanto sospecha que ha habido un fraude en la solicitud. O sea, que eso es un criterio. Bueno, ya para terminar, que nos hemos pasado un minuto, pero parece que el asistente que nos formuló la pregunta en relación al plan de pagos y las cuotas, no le ha quedado muy claro si es posible la misma solución que hemos dado, es decir, sacar la vivienda y luego obtener beneficio, incluso en aquellos supuestos en los que la vivienda forma parte de la masa, dice la pregunta, la vivienda forma parte del inventario, se queda en la masa, pero se queda sin liquidar dentro del concurso. O sea, no es que en el plan de liquidación ya directamente acordamos con la aquiescencia del acreedor hipotecario y del resto de acreedores y con la decisión judicial sacar la vivienda de la liquidación, sino en aquellos supuestos en los que efectivamente nos consta, pero hemos llegado a concluir el concurso sin liquidar. Eso sería posible luego tramitar el beneficio por el régimen especial del plan de pagos. Yo creo que la respuesta es un poco la misma, ¿no?, que hemos dado. Sí, no, además hay que tener en cuenta que el pago del privilegio especial, como no es de los que tiene que abonar los créditos contra la masa, puedes concluir el concurso por insuficiencia de masa para poder pagar los gastos. O sea, queda la casa y no puedes pagar el privilegio especial, pero es que la vivienda en este caso no sirve para pagar el resto de créditos y por lo tanto el concurso se puede concluir quedando todavía la vivienda dentro del mismo. Yo creo que no es incompatible el que aparezca en el inventario con que no se liquide. De hecho, la ley concursal y el tercer funcionario también recoge como uno de los supuestos que permite la conclusión del concurso la existencia en el activo de bienes carentes de valor de mercado. Realmente, en este caso sería un activo carente de valor de mercado porque la carga es mayor que el valor, ¿no? Entonces, no impide que aparezca en el inventario, que aparezca más activa. Otra cosa es que sin llegar a excluirlo del inventario se excluya de la liquidación, que se decida que no beneficia a nadie su realización y, por tanto, que no se liquide. Bueno, yo creo que hemos cumplido, por lo menos en tiempo. Espero que hayamos cumplido también en forma y que el contenido haya sido interesante. Yo he aprendido mucho, desde luego, de mis compañeros. En algunos criterios me ha reforzado en los míos y en otros, pues desde luego tomo nota para aplicarlos. Y nada más, despedirnos, reiterar también que es una pena que no podamos ahora seguir discutiendo estos asuntos pues con una cerveza en la mano, que es lo que toca después del esfuerzo, y agradecerle a mis compañeros de verdad el esfuerzo, la preparación, el estudio y siempre la predisposición que tienen para colaborar con nosotros en estos cursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Marcos, y al resto de asistentes.